Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días. Vivimos ya el domingo 10 de noviembre del año 2024. Nuestro saludo respetuoso y cordial para todos los colombianos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Somos la Radio Nacional de Colombia y aquí presentamos Voces del Senado, el programa institucional del Poder Legislativo en Colombia. El presidente del Senado de la República es Efraín Cepeda Saravia. Juan Francisco Balbuena, jefe de Información y Prensa. Carmen Serna, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes, Alexander Ariza y José Alfredo Fruto, les damos la más cordial bienvenida. No sin antes desearles que este domingo esté cargado de bendiciones y de realizaciones para todos ustedes. Inmediatamente presentamos las noticias legislativas. ¿Qué ocurrió en la plenaria del Senado durante esta semana? ¿Qué se aprobó? ¿Qué se discutió? Rodrigo Meléndez informa. Hola Pepe, muy buenos días. La tradicional y grave problemática de la ausencia de agua potable en La Guajira parece empezar a encontrar soluciones con la aprobación en segundo debate del proyecto de ley por medio del cual se establecen medidas para garantizar el acceso del agua en el departamento de La Guajira. La plenaria aprobó que el director de este organismo sea una persona con una maestría y contar con al menos 10 años de experiencia en agua potable y saneamiento básico. Es el artículo 15 del proyecto que fue objeto de amplio debate y que al final se pudo aprobar. La senadora ponente Esmeralda Hernández del Pacto Histórico destacó la voluntad del Senado para conciliar y sacar adelante la iniciativa. Agradecerle a esta plenaria el apoyo, aunque no fue sencillo llegar a una concertación. Creo que demostramos una vez más que es posible ponernos de acuerdo y que es posible avanzar como Parlamento para la resolución de fondo de los problemas sociales de nuestros departamentos y para disminuir las brechas de inequidad, de desigualdad y que nos ha llevado a lamentar muertes de niños, de niñas y de personas por la escasez de agua. Mil gracias en nombre del departamento de La Guajira. La autora del proyecto, senadora Marta Peralta Epieyú, invitó a la plenaria a que una vez convertida en ley de la República, este proyecto, el Senado sea garante de su efectiva aplicación. Agradecerle al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Hacienda, el acompañamiento que tuvo el Gobierno Nacional. Ahora bien, es nuestra tarea como senadores y como congresistas que una vez aprobado y convertido esta iniciativa en ley de la República, funcione con transparencia y de verdad empiece a disminuir las brechas sociales de desigualdad que hay en nuestro territorio, de manera que estoy inmensamente agradecida, feliz por esta iniciativa, porque el Congreso de la República se atreve a seguir legislando para las regiones más olvidadas, como es el departamento de La Guajira. Proaguas es la empresa que se encargará de la prestación del servicio en el sufrido departamento del Caribe colombiano. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Hubo un hecho luctuoso y triste en el departamento del Cesar cuando miembros del ejército gaitanista acabaron con la vida de una colaboradora de la empresa Supergiros. Sobre el tema habló el senador Didier Lobo Chinchilla. Esta es la información. A propósito de una situación triste registrada en el Cesar con la muerte de una niña que trabajaba en Supergiros. El llamado que le hace a la sociedad, senador. No, efectivamente, lo hemos hecho en diferentes medios y a través de las redes sociales, donde el mismo día, el lunes festivo, 4 de noviembre, rechazamos ese vil asesinato a una joven de 18 años, que entre otras cosas no tenía sino un poquito más de una semana de estar trabajando, y que grupos que se hacen llamar por el ejército gaitanista terminan asesinando a una persona y dejando un panfleto contra la empresa Supergiros. Rechazamos este tipo de actos que enlutecen a nuestro departamento, pero además un llamado al gobierno nacional, un llamado al ministro de Defensa,
al ministro del Interior y por supuesto a la fuerza pública. Aquí tienen que haber unos resultados. Necesitamos reacciones inmediatas. No se puede perder la gobernabilidad y la institucionalidad frente a grupos delincuenciales en nuestro territorio que hoy amenazan a los empresarios, no sabemos con qué fin. Entonces nuestro rechazo, y vamos a seguir trabajando y llamando la atención para que se le brinde la seguridad a este país. Esto es el resultado de ser débil con estos grupos al margen de la ley, que los llamamos al diálogo, pero que por otro lado siguen asesinando, siguen delinquiendo y efectivamente no hay motivación del Estado para la fuerza pública. Entonces necesitamos recuperar la confianza, la seguridad y la soberanía en nuestro país. El secretario en el Cesar habló de extorsión en La Paz, en San Diego, en Chimichagua, Chiriguaná. Pareciera que no hay control frente al accionar de lo violento. No, en todas partes, de verdad que esto es en todo el país. Esto es el último reciente que lo sentimos en el municipio de Bosconia Cesar, pero este es el pan de cada día en este país. En estos 2 años y medio lo que ha hecho la delincuencia es fortalecerse militarmente, económicamente y delincuencialmente. Entonces hacemos un llamado, estamos listos para acompañar al gobierno en las políticas públicas que garanticen la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos. Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos en lo que se creía sería la batalla más importante de las últimas décadas. Por el empate técnico quedó en una victoria clara del republicano Donald Trump sobre Kamala Harris. Rodrigo Meléndez ha cubierto esta información y tiene las voces de los senadores colombianos. ¿Cómo influye esta elección en nuestro país? El impacto, las repercusiones. Informa Rodrigo Meléndez. Pepe, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha suscitado opiniones entre los congresistas. El senador Carlos Maisel se mostró respetuoso de la decisión de los estadounidenses. Es una victoria en la cual hay que ser muy respetuosos del pueblo estadounidense y sus razones tendrán para haberlo elegido. Aquí yo creo que es importante que los pueblos juzguen o que nosotros tengamos una visión hacia los pueblos de acuerdo a la favorabilidad de sus gobernantes, porque algo bueno estarán haciendo o algo malo están haciendo cuando la gente lo rechaza. Desde la oposición, el senador David Luna reclamó del presidente Gustavo Petro una posición frente al mandato de Trump. Bueno, el presidente Petro tendrá que definir si quiere tener compinchería con Maduro o por el contrario relaciones con el presidente Trump. Y lo segundo, que para Colombia es muy difícil, es saber si el presidente Petro quiere seguir permitiendo que haya ilimitados cultivos de coca o por el contrario recibir la ayuda que en estos momentos está brindando el gobierno americano. Entre tanto, el legislador Mauricio Giraldo saludó el regreso de Trump al poder. No solo ganó Estados Unidos, sino que ganó la región. Sabemos que Estados Unidos está clamando estabilidad económica, políticas claras, una defensa férrea, cierto, a la familia, a la vida. Trump representa eso y el pueblo americano votó eso. Y eso obviamente va a empezar a impactar las regiones. Yo veo que la aguja se está yendo hacia el otro lado, con personas representativas como un Bukele, como un Milei. Pero también consultamos en Estados Unidos la opinión de un ciudadano guatemalteco residente en ese país. Bueno, primeramente creo que ya se está viendo lo que va a pasar. El mercado ha subido ya 1.200 puntos. Creo que la economía va a mejorar. Hay mucha fe de que las guerras van a terminar, que él va a poder ayudar a resolver los conflictos y obviamente que Estados Unidos vuelva a ejercer su mandato en lo que viene siendo lo internacional. Para terminar, el alcalde de San Luis Potosí, México, Enrique Galindo Ceballos, manifestó sus expectativas con respecto al nuevo gobierno de Estados Unidos. Nosotros guardamos esperanza que a México le vaya bien. Siempre el impacto del cambio de presidente en Estados Unidos tiene un impacto con México. Ya vimos la experiencia en una ocasión con Trump. Se tiene más especulación luego de lo que realmente sucede. Vendrá un periodo de gobierno de tensión un poco, pero nosotros también estamos estrenando presidenta. Seguramente dominará la política, la diplomacia. Donald Trump se posesionará el próximo 20 de enero de 2025 como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado.
Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Qué pasó con el presupuesto general de la Nación? Hacemos un análisis con la senadora Angélica Lozano. También interviene el senador Juan Carlos Garcés. Otro congresista invitado, Richard Fuelantala. Johan Nazar presenta la noticia. Un saludo para usted, José Alfredo, y para todos los oyentes. Con la negación del monto presupuestal que presentó el gobierno el pasado mes de septiembre, se han generado distintas interpretaciones en las que los senadores de varias bancadas han dado su opinión. Sobre este tema iniciamos con el senador Richard Fuelantala, del Movimiento de las Autoridades Indígenas, quien destacó la importancia del debate del presupuesto. Como uno de los poderes independientes del Estado colombiano, sentó un precedente frente a algunas críticas que se le hicieron generales al presupuesto general de la Nación, que por un lado está desfinanciado, por otro lado se hace un reclamo frente a la baja ejecución de los recursos del presupuesto 2024 y que está sujeto a dos variables que no dependen del mismo gobierno, que es el recaudo y una ley de financiamiento. Asimismo, Juan Carlos Garcés, del partido de la U, dice que a los colombianos no se le deben poner más impuestos. Sí, por supuesto, estamos esperando que el gobierno nos diga qué presupuesto va a pasar. Todavía no tenemos claro si va a pasar el presupuesto con los 12 billones de déficit que tiene o con cuánto lo va a pasar. Y cuando pase eso, ya vamos a revisar la ley de financiamiento. Pero yo pienso que hoy no podemos ponerle ni un impuesto más a los colombianos. Hoy los colombianos no aguantan con más impuestos, ni los empresarios. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, se hizo en la reforma tributaria y yo pienso que eso no es viable. Asimismo, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, se refirió a la ley de financiamiento, afirmando que las comisiones económicas terceras y cuartas han asignado ponentes y se encuentran a la espera del inicio de la discusión. La mitad de la ley de financiamiento busca flexibilizar la regla fiscal, es decir, anticiparla y que el gobierno o el Estado, mejor el Estado Nacional, se endeude más. Yo creo que eso es un error. Precisamente el poco margen de presupuesto que tenemos este año es por la altísima deuda que estamos pagando a raíz de la pandemia y yo creo que eso no se soluciona con más deuda nueva. Creo que el apretón del cinturón es en serio, entonces no nos endeudemos más. Y la otra mitad del proyecto son algunos impuestos nuevos que hay que revisar. El impacto, por ejemplo, el impuesto al carbono ha funcionado mal. Ya existe y ha funcionado mal. Y lo que hacen aquí es mandarlo con otra destinación. La situación actual del presupuesto en Colombia refleja los desafíos significativos en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como las necesidades de las reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad financiera del país. Informó para Voces del Senado Johan Nazar. Carlos Fernando Motoa es senador del partido Cambio Radical del Valle del Cauca. Habló en Voces del Senado sobre la desaparición o la eliminación de los comandos conjuntos. El contacto con el senador Carlos Motoa a propósito de la polémica suscitada por la eliminación de los comandos conjuntos de operaciones. ¿Qué opinión le merece, senador? Pues una preocupación enorme. Nosotros hemos visto como oposición, pero también como ciudadanos, cómo las decisiones del gobierno nacional cada vez van en detrimento de la seguridad ciudadana y en detrimento de la misma capacidad de la fuerza pública para enfrentar a los delincuentes. Lo hemos denunciado a propósito de la fracasada paz total, que hemos insistido al gobierno, hemos realizado debates de control político en la Comisión Primera del Senado para que corrija esa mala propuesta que ha venido fortaleciendo a los delincuentes en muchas regiones del país. Hemos también sido unos críticos del llamamiento a calificar servicios de personas de experiencia, tanto en la Policía Nacional como en el Ejército Nacional. Y hoy esta noticia que preocupa el país, y es que esos comandos de tarea conjunta que han sido efectivos, eficientes, eficaces, que han logrado capturar y dar una mayor protección al Estado colombiano por una decisión administrativa, van a ser eliminados. Yo creo que corresponde adelantar un debate de control político muy pronto sobre estas decisiones del gobierno nacional y saber cuál es
la verdadera intención. Quitarle la máscara al gobierno nacional si es que quiere dejar a los colombianos indefensos ante estas organizaciones criminales. Si un ciudadano de Colombia o del Valle del Cauca le pregunta, doctor Motoa, ¿por qué sacaban estos comandos conjuntos? ¿Cómo le explica? ¿Qué pedagogía le hace a ese ciudadano? Es que yo creo que no hay razón que pueda justificar esa eliminación de los comandos conjuntos de las fuerzas de tarea conjunta de la policía, ejército y fuerzas militares. Hablemos en la nota musical de el bambuco fiestero, género musical vibrante y auténtico que refleja la riqueza cultural de Colombia. Como siempre, nuestro experto en la materia musical, Marlon Yepes, presenta la información. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en la nota cultural hablaremos del bambuco fiestero. Género musical tradicional colombiano, originario de la región andina, especialmente en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. El bambuco fiestero tiene una influencia africana e indígena en Colombia. Se caracteriza por tener un ritmo de 6 octavos o 3/4. Sus instrumentos más característicos son la guitarra, el tiple, la bandola, el contrabajo y la percusión. Sus letras generalmente narran temas de amor, naturaleza y la vida en el campo, con melodías alegres y animadas. El estilo del bambuco fiestero se caracteriza por tener armonías y melodías complejas, junto a ritmos vibrantes y contagiosos. También tiene una importancia cultural en nuestra sociedad, ya que el bambuco es símbolo de la identidad cultural colombiana y hace parte integral de las fiestas y celebraciones en la región andina, representando la tradición musical y el folclore colombiano. A continuación vamos a escuchar el bambuco fiestero El Sanjuanero, interpretado por Garzón y Collazos. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celos y compadre el aguardiente. Veniste de mi van sin pensar en el dinero, llevando de guitarra pa' cantar el sanjuanero. No hay guayabo que resista este joropo caliente. El bambuco fiestero es un elemento fundamental en la cultura colombiana, uniendo a las comunidades, preservando la tradición y expresando la identidad nacional de generación en generación. Marlon Yepes para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Lo más viral presentamos aquí en Voces del Senado a través de las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia con los senadores J.P. Hernández y el senador Germán Blanco Álvarez a propósito de la satisfacción que le genera que se haya logrado la eliminación del artículo 7º de la reforma a la justicia. Carmen Serna informa. Buenos días, José Alfredo Fruto y oyentes. En lo más viral de esta semana les contamos que en su cuenta de Instagram, el senador J.P. Hernández y el senador Germán Blanco manifestaron satisfacción tras lograr que se eliminara el artículo 7 de la reforma a la justicia, un artículo que buscaba rebajar las penas de los violadores y asesinos de menores. Esto fue lo que dijeron, escuchemos. Estamos contentos porque pudimos cumplirle al país, pudimos cumplirle a los padres de familias de Colombia que estaban preocupados por el beneficio que el gobierno de Gustavo Petro a través de su Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y también la Corte estaban proponiendo para los violadores y asesinos de niños una rebaja de penas. Dimos la pelea y ganamos la pelea. Se suprime el artículo 7º de la reforma a la justicia. Han sacado el artículo 7 de esta reforma a la justicia tal y como lo habíamos propuesto. ¿Cómo entender que las primeras autoridades judiciales de Colombia le presenten al Congreso un proyecto donde le generan beneficios a los acosadores, abusadores, a quienes atentan contra los niños de Colombia? Hoy hay un buen motivo para que los padres de familia celebren en Colombia. Se cae la rebaja de pena para violadores y asesinos de niños. Ya no va. Aquí estamos, firmes, cumpliéndole a los colombianos. Y si quieres estar enterado de lo más viral, te invitamos para que no te pierdas nuestra sección el día de mañana o el otro fin de semana. Soy Carmen Serna para Voces del Senado.
Hablamos aquí en Voces del Senado con el senador Guido Echeverri a propósito del Sistema General de Participaciones. Amplía la información Luisa Llano. Amables oyentes de Voces del Senado, muy buenos días. José Alfredo, pues yo le cuento que si bien la propuesta fue ampliamente promovida por el gobierno nacional, lo cierto es que la reforma que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia nació en el Congreso de la República. Fue la bancada independiente del Partido en Marcha la que radicó la reforma al Sistema General de Participaciones. Recordemos que en la actualidad el Estado Central le gira a los departamentos, distritos y municipios el 21% de los ingresos corrientes de la nación. Lo que pretende esta iniciativa es aumentar esos recursos al 46,5% y así los alcaldes y gobernadores serían más autónomos en la ejecución de esos recursos. El senador autor Guido Echeverri explica los alcances del proyecto. Bueno, en síntesis sirve para mejorar el funcionamiento del Estado. El Estado colombiano funciona mal y buena parte del origen de ese mal funcionamiento está en el excesivo centralismo, en la existencia de un Estado muy robusto en Bogotá y en una débil situación de las entidades territoriales. De tal manera que lo que pretende este acto legislativo es crear condiciones legales y constitucionales para que le transfieran más recursos a la nación, de la nación a las entidades territoriales con el fin de que éstas sean más autónomas y puedan ser dueñas de su propio destino, como hemos dicho varias veces. Más eficiencia, porque hay estudios del Banco Mundial que demuestran, por ejemplo, cómo cuando los recursos se inviertan cerca de las comunidades gana mayor eficiencia. Con 73 votos a favor y tan solo 1 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó en sexto debate esta iniciativa. Aunque lo esperado era el 46,5%, la reforma se aprobó solo con el 39,5%. El senador Echeverri explica las modificaciones que le hicieron al texto en tiempo y en porcentaje. Ese fue el acuerdo que les llegó y yo creo que es muy bueno comentar que es posible en el escenario del Congreso llegar a acuerdos con los distintos lectores de opinión. En un comienzo la iniciativa planteaba unas transferencias del 46,5%. Quedamos en que una cifra razonable y sensata y útil sería el 39,5% de transferencias del Estado Central a las entidades territoriales. Ese fue otro acuerdo al que se llegó. Inicialmente el proyecto de acto legislativo planteaba un plazo de 10 años para llegar de ese 20 y tantos % que tenemos hoy a 46,5%. El acuerdo incluye que se transferirá el 39,5% ya no en 10 años sino en 12 años. También se refirió a las voces de algunos senadores, voces del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, que se mostraron en oposición al proyecto de reforma. A ellos les preocupa supuestamente el impacto fiscal de la reforma, cosa en la que digo con todo respeto no tienen la razón, porque aquí lo que hay es una operación matemática de suma cero, en el sentido de que los recursos de más que se pretende que se giren a las entidades territoriales son responsabilidades de las cuales se desprende la nación. Es decir, es una redistribución del dinero, aquí no hay... Por eso no requiere el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, lo dijimos en la plenaria, porque aquí no están ordenando gastos de más, no se están aumentando partidas, no se está metiendo al Estado Central en problemas fiscales, porque aquellos recursos que se giran del Estado Central a las entidades territoriales son responsabilidades que salen del marco del Estado Central y que empezarán a ser ejercidas por las entidades territoriales. Con la reciente entrega de los resultados de la misión de descentralización adelantada por el Departamento Nacional de Planeación, se espera incorporar esas realidades en el documento de la reforma. Bueno, ese informe viene, como se podría decir coloquialmente, como anillo al dedo, porque a medida que avanza el acto legislativo que transfiere competencias y recursos a las entidades territoriales, se entrega el estudio de la misión de descentralización que fue creada por el Plan de Desarrollo y antes, en el 2019. Aquí lo que hay es una serie de insumos, de datos, de información, de estudios, que nos permitirá, de manera muy objetiva, interpretar desde el punto de vista del reconocimiento de las diferencias, las realidades de las entidades territoriales para, con respecto a eso, tomar decisiones. El senador insistió en la necesidad de que la Cámara de Representantes retome la discusión en torno al porcentaje del 46,5%, tal y como se había establecido desde un inicio. Informó para Voces del Senado Luisa María Llano. Al aire, Voces del Senado.
Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta jornada dominical a través de la Radio Nacional de Colombia con el programa Voces del Senado. Ha sido un enorme placer acompañarles. Volveremos la próxima semana con más información legislativa, todo lo que ocurre en el Senado de la República que tiene impacto en usted, en su vida, en su familia, en el país. Efraín Cepeda Saravia es el presidente de la corporación. Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Los periodistas Alexander Ariza, Hernando León Vanegas, Rodrigo Meléndez, Carmen Serna, Marlon Yepes, Luis Ayano y José Alfredo Fruto nos despedimos. Volveremos, Dios mediante, la próxima semana. Por su amable compañía, mil gracias. Hasta entonces. Permiso.